¿Qué tal? En esta clase vamos a realizar dos ejercicios de máquinas de Carnot. El primer ejercicio dice lo siguiente: una máquina térmica que funciona según el ciclo de Carnot recibe calor desde un foco de temperatura de 220 grados Celsius y lo expulsa a otro de 30 grados Celsius. Acá nos están dando la temperatura del foco caliente, que es 220 grados Celsius, y la temperatura del foco frío, que es 30 grados Celsius. No se olviden de hacer la transformación a la escala absoluta, es decir, sumarle 273 y cada uno de ellos lo transforman a la unidad de Kelvin. El proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, cuyo volumen es 12 metros cúbicos partido por kilogramos, y termina en el estado 4 a una presión de 75 kilopascal. El sistema contiene aire. Les piden que dibujar el diagrama PV, determinar para cada estado el trabajo y el calor en kilojoule partido por kilogramo. Entonces vamos a ir poniendo de a poquito la información que tenemos disponible de este ejercicio. Lo primero es tener en cuenta la forma del diagrama. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos un proceso de expansión isotérmica. Siempre que tengan ustedes una expansión, recuerden que aumenta el volumen y disminuye la presión. Como es isotérmico, entonces T1 va a ser igual a T2 y es igual a TH. Este es el foco que se encuentra a alta temperatura. Luego de este proceso de expansión isotérmico, que ocurre en la caldera, aparece el proceso que ocurre en la turbina. Recuerden que la turbina funciona adiabáticamente y hay también, de nuevo, un proceso de expansión. Pero este proceso de expansión es un proceso de expansión adiabática, es decir, el calor 2,3 vale 0. Acá, además, si ustedes se fijan, como debe ocurrir en un proceso de expansión, aumenta el volumen, del volumen 2 aumenta el volumen 3, lo pueden ver acá abajo, y la presión, desde la presión 2, va a disminuir a la presión 3. Esto entonces ocurre en la turbina. Después acá tenemos nosotros el condensador. En el condensador hay una compresión isotérmica, que significa que hay una disminución del volumen, desde el volumen 3 disminuyó al volumen 4, y luego además hay un aumento de presión, de la presión 3 aumentó a la presión 4. En este caso, como es isotérmico, igual que en el 1 o 2, la temperatura 4 es igual a la temperatura 3 y es igual a T sub L. Y después del 4 a 1, nosotros tenemos el compresor. En el compresor ocurre una compresión adiabática, o sea, el calor 4.1 vale 0, y de nuevo hay un aumento de presión desde P4 a P1, y hay una disminución del volumen desde el volumen 4 hasta el volumen 1. ¿Okay? Bueno, el problema, ¿qué es lo que está indicando? Lo primero que indica es que el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3. Si ustedes se fijan, ahí comienza el estado 3. ¿Ya? Este es el proceso de compresión isotérmica y comienza en el estado 3. 3 acá, 4, 1, 2. ¿Ok? Y acá yo les escribí a qué procesos correspondía cada uno de estos numeritos para que lo tengan en cuenta. Recuerden que acá hay dos calores asociados. Está el calor Q sub H, que es el que ingresa a la caldera. Ese calor siempre es positivo. Y aquí está el calor cedido por el sistema, o liberado, que es el QL. El QL o Q34 siempre es negativo, mientras que el Q12 o Q sub H siempre es positivo. El Q23 es igual al Q41 y eso vale 0, ¿ok? Bien, sigamos. Después dice, recibe calor el foco a temperatura 220 y lo expulsa a otro de 30. Siempre la mayor temperatura corresponde al foco caliente y el de menor temperatura al foco frío, o al reservorio, ¿verdad? Entonces tenemos que TH es 220 y TL es 30. Lo vamos a transformar después a Kelvin. Entonces siempre esta que está arriba es la isoterma de mayor temperatura y esta es la isoterma de menor temperatura. Insisto, T1 es igual a T2 y es igual a TH, que es igual a 220 o a 493 Kelvin. Y acá T4 es igual a T3 y es igual a TL y es igual a 30 grados Celsius o a 303 Kelvin. ¿Ya? Después nos dice, el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3, ya lo pusimos,
cuyo volumen es 12 metros cúbicos partido por kilogramo, no está dando el volumen específico. Por lo tanto, acá yo tengo V3, y termina en el estado 4 a una presión de 75 kilopascal. Entonces, P4, que está acá indicado, vendría siendo 75 kilopascal. Entonces, ahora nosotros vamos a empezar a resolver el ejercicio, y lo primero que tienen que hacer es buscar dónde nosotros tenemos, en qué estado, es decir, en el estado 1, 2, 3 o 4, nosotros tenemos dos valores conocidos. Si conocemos dos variables, es decir, presión, volumen o temperatura, dos de esas basta para que nosotros podamos determinar la tercera. Recuerden que la tercera se puede determinar aplicando la ley de los gases ideales, porque para efectos de este curso estamos asumiendo que el gas que está en el sistema es un gas ideal. En caso que ese gas no lo fuera, ustedes podrían aplicar cualquier ecuación de estado, por ejemplo la de Van der Waals o la ecuación de Redlich-Kwong, ¿ok? Entonces, sigamos con nuestro ejercicio. Tenemos conocido entonces el volumen, acá en este estado tenemos conocida la presión. Fíjate, empezamos. En el estado 1, ¿qué conozco? Solo conozco la temperatura. Por lo tanto, no puedo comenzar con el estado 1 porque conozco una sola variable. En el estado 2, conozco también solo la temperatura, que corresponde al T sub H, igual que en el T1, por lo tanto tengo información insuficiente para poder aplicar la ecuación de gas ideal, o cualquier otra ecuación de estado. En el estado 3, conozco el volumen y conozco la temperatura. Al conocer el volumen y la temperatura, yo podría determinar la presión 3 aplicando la ecuación de gas ideal, donde la presión va a ser igual a R por T dividido por el volumen. Aquí en el estado 4, ¿qué tengo? Conozco la presión y conozco la temperatura, ¿ves? Por lo tanto, aquí en el estado 4 yo también podría aplicar la ecuación de gas ideal y por lo tanto puedo aplicar el volumen es igual a RT dividido por la presión. Entonces, para este ejercicio en específico, nosotros podemos comenzar ya sea con el estado 3 o con el estado 4, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Yo empecé con el estado 3, calculamos la presión 3, RT3 dividido por el volumen, cuidado con las unidades, ¿ya? Aquí me daba en kilopascal, metros cúbicos, partido por kilomol Kelvin, el Kelvin se va, después se te va el metro cúbico y te va a quedar en kilopascal, y te va a quedar unidad de kilomol y kilogramo. Por lo tanto, es necesario que yo divida por el peso molecular. Y después, bueno, eso sería. Acá en este caso, bueno, esto es igual a kilojoule. Esta parte no es necesaria porque no estamos trabajando todavía con calor, ¿ok? Entonces, acá se nos va eso, se nos van los kilomoles, se nos van los metros cúbicos, se nos van los Kelvin, y nos quedaría en kilopascal en la presión 3. ¿Okay? Bien, acá en el volumen 4, R por T dividido por la presión. De nuevo acá, esto está de más, lo sacamos, ¿cierto? Y acá podemos calcular el volumen 4, que nos va a dar metros cúbicos partido por kilogramos, si ustedes dividen por el peso molecular, ¿ya? Entonces calculamos la presión 3 y el volumen 4. Ponemos los valores, los resultados, el volumen 4 y en el estado 3, la presión 3, por lo tanto, si ustedes se fijan, ya tenemos completamente definido el estado 3 y el estado 4. Ahora nos falta el estado 1 o el estado 2. Nosotros directamente no podemos aplicar la ecuación de gas ideal, pero recuerden que este proceso es una compresión adiabática y esto es una expansión adiabática. Y además acá tenemos un gas ideal. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar las ecuaciones de proceso politrópico en el proceso 4.1 o en el proceso 2.3. ¿Okay? Recuerden, las ecuaciones de proceso politrópico que nosotros tenemos son 3. Vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes entiendan bien. Aquí en el estado, desde el estado 4 hacia el estado 1, tenemos el proceso 4.1. Tenemos 3 ecuaciones de proceso politrópico que podemos aplicar. Entonces vemos, la presión por el volumen elevado a K es constante, y ponemos P4 por V4 elevado a K es igual a P1 por V1 o por V1 elevado a K. En T por P elevado a 1 menos K sobre K, ponemos lo mismo desde el proceso 4 al estado 1, y acá ponemos lo mismo desde el estado 4 hacia el estado 1.
Acuérdense que estoy identificando con color rojo aquellas propiedades que desconozco. Por ejemplo, acá en el estado 1 solo conozco la temperatura, presión y volumen no los conozco. Acá en este caso, bueno, el estado 4 lo conocemos entero, por eso está pintado de amarillo. Aquí el estado 4 lo conozco la temperatura T1, conozco K, pero no conozco la presión 1, y en esta no conozco el volumen 1. Por lo tanto, en el momento de decidir cuál ecuación me sirve de proceso politrópico para aplicar acá, son solamente aquellas que tengan una variable desconocida, una variable roja. Si yo tengo dos variables rojas no me sirve, y si no tengo ninguna variable roja tampoco me sirve. La ecuación, o las ecuaciones que yo podría utilizar acá, son aquellas que tienen una sola variable roja, y recuerden entonces que las variables rojas son aquellas variables que ustedes desconocen hasta el momento. En el estado 1 no conozco la presión, pero sí conozco la temperatura, y en el estado 1 no conozco el volumen, pero sí conozco la temperatura. Por lo tanto, yo podría aplicar fácilmente esta ecuación o esta ecuación. Si yo aplico esta ecuación, voy a obtener la presión. Si yo aplico esta ecuación, voy a obtener el volumen en el estado 1. ¿Ok? Si yo quisiera, podría aplicar esta ecuación, y con eso voy a encontrar P1, y después podría aplicar, como voy a conocer la presión 1 y la temperatura, podría aplicar ecuación de gas ideal, y con eso calcular el volumen 1. O bien, podría después determinar el volumen 1 con esta. ¿Ok? O bien, podría aplicar esta inicialmente, determinar el volumen 1, y después la presión la determino con esto, o bien la presión la determino, si conozco el volumen 1 y la temperatura, lo puedo determinar con la ecuación de gas ideal. Entonces, vamos a determinar estos factores K, ¿cierto? En este caso, estamos trabajando con aire, sacamos el valor de C sub P dividido por C sub V, y eso nos va a dar 1,4. ¿Ok? Entonces calculamos, y nos va, es adimensional, recuerden ese parámetro K. Si yo aplico esta ecuación que escogí recién, en el proceso 4.1, entonces ahí elevando a K sobre 1 menos K, ¿cierto? Después me va a quedar este elevado a S exponencial, y este presión 1 me queda sin exponente, presión 4 sin exponente, pura matemática. Y después despejo la presión 1, y la presión 1 me queda de esta forma. También yo podría haber dicho presión 4, si doy vuelta este exponente, ustedes como quieran pueden trabajar, da lo mismo, es solamente por si alguien lo obtuvo para que sepa que está correcto. Si invierto este argumento, entonces esto me queda elevado a menos K sobre 1 menos K, y menos K sobre 1 menos K es lo mismo que K dividido por K menos 1. Entonces aplicamos esa ecuación y obtenemos la presión 1, que es 412,1. Recuerden sí que acá la división de temperatura siempre debe estar en escala absoluta. Si ustedes dividen las temperaturas en grados Celsius o en grados Fahrenheit, les va a salir un resultado que está incorrecto. Tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que este argumento, como temperatura y temperatura, tienen las mismas unidades, siempre es adimensional. Entonces el resultado de esta presión va a estar en las unidades de esta presión. ¿Ok? Bien, entonces ya obtuve el valor de la presión 1. Si tú te fijas, ¿qué conozco en este momento? Conozco la presión 1, la temperatura T1. Y acá en el estado 4 conozco todo. Por lo tanto, como ya en este momento conozco dos valores en el estado 1, entonces puedo aplicar la ecuación de gas ideal. O bien, si yo quisiera, puedo aplicar la ecuación de proceso politrópico en este proceso, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces tenemos proceso 4.1, aplicar ecuaciones de procesos politrópicos, o estado 1, aplicar la ecuación de gas ideal. Si yo aplicara la ecuación de proceso politrópico, ¿cuál tengo que utilizar? Fíjate, en esta, bueno, estado 4 y el K lo tenemos completamente definido, la temperatura T1 la conozco, a estas alturas ya conozco la presión 1, que era 412,1, que es el valor que calculé recién. Por lo tanto, ahora lo pinto amarillo, ¿te fijas? Entonces, esta ecuación no tiene ninguna variable desconocida, por lo tanto, no puedo utilizarla, porque no sacaría nada, ¿ya? Bien, veamos esta ecuación. En esta ecuación, yo conozco la presión 1, pero no conozco el volumen 1. Esto lo conozco entero, por lo tanto, tengo una incógnita. Esta sí la puedo usar. Y esta otra, fíjate, conozco temperatura, pero no conozco el volumen, y justamente el volumen es el que quiero calcular. Por lo tanto, también la puedo usar. Ustedes entonces pueden escoger
esta ecuación para calcular el volumen, esta ecuación, o bien aplicar directamente el volumen 1 es igual a RT dividido por la presión 1, RT1 dividido por la presión 1. ¿Ya? Yo solamente escogí esto porque quise, no hay ninguna razón, y obtuve que el volumen 1 era 0,343 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Okay? Fíjense bien, acá también el volumen 1 está elevado a un exponente, por lo tanto elevo a 1 dividido por ese exponente para sacarlo del volumen y poder despejarlo. ¿Ya? Si yo aplicara ecuación de gas ideal, obtengo el mismo 0,343 que obtuve acá, ¿viste? Entonces, ahí ustedes escogen, no hay ninguna obligación de que hagan este o el otro. Pueden llegar a pequeñas discrepancias si es que no están trabajando con toda, digamos, con todos los números, con todos los decimales. Entonces, ahora en el estado 1 ya conozco la presión, el volumen y la temperatura. Entonces tengo listo el estado 3, el estado 4 y el estado 1. Ahora veamos el estado 2. ¿Ya? En el estado 2, si tú te fijas, solamente conocemos la temperatura. Por lo tanto, aquí de nuevo tengo un proceso politrópico y puedo aplicar las ecuaciones que ya hemos visto. ¿Okay? Es fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver. En el estado 2, conozco la temperatura 2, y en el estado 3 conozco todo. ¿Ya? Entonces veamos qué ecuaciones usamos. P por V elevado a K es igual constante, conozco P2, no conozco P sub 2, no conozco el volumen 2, conozco K, conozco P3, V3, tengo dos incógnitas, por lo tanto no me sirve, no puedo usar esta ecuación. Si aplico esta, conozco la temperatura T2, lo único que conozco del 2 hasta ahora es la temperatura, desconozco la presión, y en estado 3 conozco todo. Esta la podría usar para determinar la presión. Y si aplico esta, la única incógnita es el volumen, por lo tanto también yo podría aplicar esta ecuación y despejar el volumen. ¿Ya? Bueno, yo escojo esta, si tú te fijas quiero determinar la presión, por lo tanto elevo al inverso que tengo acá del exponente, que sería elevar a K dividido por 1 menos K. Bueno, solo ustedes lo saben, pero igual por si acaso. Y de allí voy despejando, yo tengo que la presión 2 es igual a esto. O bien, si invierto este argumento, ¿cierto? Me queda elevado a K sobre K menos 1. Cualquiera de las dos ecuaciones está correcto. Y después pongo los valores correspondientes, siempre en Kelvin, ¿te fijas? Y obtengo que la presión 2 es 39,8 kilopascal. Ahora determino en el proceso 2.3 las ecuaciones de proceso. Déjame ver una cosa, una duda. Acá, de nuevo, tenemos este que está de más, no sé por qué se me pasó. Ya, ese lo vamos a borrar de ahí. Espero que no se me haya pasado en otro. ¿No parece? Ya. Bien. Entonces, ahora, vamos por acá. Y vamos calculando entonces el valor de la presión 2. Y la presión 2 nos da 39,8 kilopascal. Y ahora para calcular el volumen 2, igual que recién, en el estado anterior, o sea, en el proceso anterior, ustedes pueden aplicar ecuaciones de procesos politrópicos o la ecuación de gas ideal. Si aplicamos proceso politrópico, lo mismo, esta no nos sirve porque ya conocemos T2 y P sub 2, esta sí nos sirve porque solamente desconocemos una variable, hay una sola incógnita, y acá también hay una sola incógnita, ¿ya? Entonces, aplicamos la ecuación, acá quiero despejar el volumen 2, y lo elevo al inverso que está acá, a 1 sobre K, y después despejo el volumen 2. ¿Ya? Este de nuevo está acá, de nuevo nos está sobrando el pobre, lo sacamos, ¿ya? Y nos da el volumen 2, y si te fijas, ya en el estado 2 conocemos la presión 2, conocemos el volumen 2, y está todo completamente definido. Vamos a sacar este que está acá, que no sé qué hace aquí también, ¿ya? Y por lo tanto, acá, control C, control V, vamos a tener el valor del volumen 2. Súper bien. ¿Ya? Entonces, ya si tú te fijas, tenemos el valor de la presión, tenemos todo. Entonces ahora vamos a ver si está correcto este gráfico. Para que esté correcto, te tienes que preocupar primero que esto vaya en orden ascendente. 0,300, 1,15, 3,5, 12. Está perfecto. Veamos ahora la presión. 7,2,
75, y acá tenemos 39,8, 412. Si te fijas, este valor no puede estar sobre este, ¿ya? Si tú hicieras eso en la prueba, va a estar malo el gráfico, vas a tener todo el gráfico malo, ¿ya? Entonces tienes que tener cuidado y rehacer el gráfico y preocuparte de que esta presión quede más abajo que esta, ¿ok? Sería levantar un poquito esta isoterma. Entonces, si tú te fijas, ahí lo levanté, ¿ok? Entonces, veamos. 0,3, 1,15, 3,55, 12. Va aumentando. La temperatura, 303, 493. Aumentó. La presión, 724, 39, 75, 412. Ahora está perfecto. Veamos si se cumple que tengamos dos procesos de expansión y dos de compresión. Este proceso 1,2 es de expansión porque hay un volumen que aumentó y una presión que disminuyó. Estamos bien. Del 2 al 3 hay una expansión, lo mismo. Disminuye la presión y aumenta el volumen. Aquí debiésemos tener una compresión, y es una compresión isotérmica, ¿te fijas? Porque hay un aumento de la presión y una disminución del volumen. De 12 disminuyó a 1,15 o a 1,16. Y después del 4 al 1 hay un aumento de presión de 75 a 412 y hay una disminución del volumen de 1,158 a 0,343. Entonces, estamos súper bien hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el trabajo y el calor asociado a cada proceso. Entonces, en la caldera, como es una expansión isotérmica, recuerda que el trabajo es igual a esta fórmula, la cual obtuvimos en la parte de la materia, en la sección materia. Acuérdate que el trabajo es la integral de P por dV, ¿te acuerdas? Y lo que hicimos fue reemplazar la presión, de acuerdo a la ecuación de gas ideal, que quedaba que la presión era igual a RT dividido por el volumen específico. Y al meterlo dentro de la integral, como R y T, de su H en ese caso, porque era el de la caldera, son constantes, quedaba fuera de la integral y te quedaba la integral de 1 sobre V por dV. Y la integral de 1 sobre V por dV es el logaritmo natural de V, el cual después tú, ¿cierto?, lo pusiste de acuerdo a los límites y obtuviste esta ecuación. También yo les demostré que V2 sobre V1 era igual a P1 sobre P2. Si no te acuerdas de dónde salió esto, te sugiero que vayas a la sección materia de ciclo de Carnot y ahí te tiene que quedar muy claro esto para la prueba, ¿ok? Bien, entonces ahora nosotros vamos a poner los datos que tenemos, R de H, logaritmo natural de V2 sobre V1, y nos queda que el trabajo 1,2 igual a 330. Recordemos que en el proceso 1,2, en la caldera específicamente, funciona isotérmicamente. Siempre, para un proceso isotérmico que está con un gas ideal, hemos definido que el delta U es igual a C sub V por delta T. Como es un proceso isotérmico, el delta T vale 0, y por lo tanto el delta U sería C sub V por 0, y el delta U va a ser 0. Si aplicas la primera ley, que dice que el calor menos trabajo es igual a delta U, como delta U vale 0, el calor 1,2 va a ser igual al trabajo 1,2, que es igual a 330,3. Y ahí obtienes tú el valor. Entonces, después nos vamos al proceso 2,3, que es la turbina, donde ocurrió una expansión adiabática, y yo les demostré también que el menos trabajo es igual a esto, porque como el calor vale 0, Q menos trabajo es igual a delta U, pero el delta U es C sub V por TL menos TH. Este C sub V es el calor específico, que ustedes lo sacaron desde la tabla, que ustedes tienen, la primera tabla, y por lo tanto obtienen el trabajo. ¿Ya? Y en este caso el calor vale 0 porque es un proceso adiabático. El 3,4, que corresponde a la compresión isotérmica en el condensador, es similar al de la caldera, pero con los valores correspondientes en vez de TH, T sub L, y con los volúmenes asociados a ese proceso, y por lo tanto nos queda estas relaciones. ¿Ya? Entonces el trabajo 3,4, poniendo los valores, obtenemos como resultado que el trabajo 3,4 es igual al calor 3,4, y eso es menos 206 kilojoules partido por kilogramo. ¿Ya? Ojo con el peso molecular. ¿eh? Bien, y por último, en el proceso de compresión adiabática, que ocurre en el compresor, muy parecido al de la turbina, pero en este caso es igual en realidad, pero en signo contrario, porque delante nosotros teníamos que el trabajo menos trabajo igual a C sub V por TL menos TH, porque es la temperatura final menos la inicial. Aquí la final es TH
y la inicial es TL. Entonces sería TH menos TL, ¿ok? Y poniendo los resultados, obtienen que el trabajo es menos 136 y el calor es 0. Recordar que siempre en el proceso de compresión, tanto en el de compresión isotérmica como en el de compresión adiabática, el trabajo tiene que darles un valor negativo. Si les da un valor positivo es porque se están equivocando en algo. Es recordar que siempre en los procesos de compresión, perdón, en los procesos de adiabáticos, ya sea de compresión o expansión, siempre el calor vale 0. Y recordar que siempre en los trabajos de expansión, tanto expansión isotérmica como expansión adiabática, el trabajo tiene que darles un valor positivo. Voy a ver si mis resultados son consistentes. Para ello voy a calcular la eficiencia con las tres ecuaciones que dispongo. 1 menos TL dividido por TH me va a dar 0,38. Si lo hago con el inverso, o sea, con la relación de los calores, también me va a dar 0,38, y si lo hago con el trabajo del ciclo asociado, recuerden que el trabajo del ciclo es la suma de todos los trabajos, también me da 0,38. Al menos los resultados son consistentes y me quedo tranquila. Acá puse los datos, o sea, los resultados que obtuvieron, presión, volumen, y para cada proceso los trabajos y los calores asociados, ¿ya? Bien, otro ejercicio, para ver si les quedó claro. Una máquina de Carnot opera con aire entre dos zonas, una de baja presión a 80 kPa y otra a alta presión. Si se expulsan 40 kJ partido por kilogramos de calor, y además el volumen al comienzo del proceso de expansión isotérmica es 0,6 miligramos kilogramos, el volumen final del proceso de expansión adiabática es 1,3 metros cúbicos kilogramos. El proceso 1,2 corresponde a la expansión adiabática, y tenemos que determinar todo. Veamos. Dice que el proceso 1,2 corresponde a la expansión adiabática. Nosotros sabemos que esta es de expansión y esta es de expansión. Esta es una expansión isotérmica y esta es la expansión adiabática, por lo tanto tenemos 1, 2, después 3, 4. Recuerden que siempre va en este sentido el ciclo de Carnot. No lo vayan a hacer al revés porque va a estar mal. El que está al revés es el refrigerador, ¿ok? Bien. Dice, una máquina de Carnot opera con aire, ponemos el aire al medio, entre dos zonas, una de baja y una de alta presión. ¿Cuál es la de baja? Es la de presión más baja, esta. Y la de alta es la presión más alta, ¿ya? Entonces nos están dando el valor de 80 kilopascal, que es el de baja presión, ¿ok? Bueno, acá esto lo puse porque me lo pidieron los estudiantes en clase. Recuerden que acá les puse de color verde, ¿cierto? Estos son los procesos de expansión. Siempre en el proceso de expansión nosotros vamos a generar trabajo, ¿ya? Por eso lo puse con la flechita para afuera, y al generarse, como ocurre en la caldera, estamos hablando de trabajo de flujo, ¿ya? Y también en la caldera, en la turbina, esos trabajos van a ir hacia afuera, desde el sistema hacia los alrededores. Por lo tanto, ese trabajo siempre va a ser el positivo. El trabajo generado por la máquina va a ser el trabajo de la caldera más el trabajo de la turbina, y son positivos. El trabajo asociado, el trabajo de flujo asociado al condensador y el trabajo asociado al compresor es necesario para comprimir, ¿cierto?, que se ejerza un trabajo. Por lo tanto, estos trabajos, tanto el trabajo 2-3 como el trabajo 3-4, son negativos. Esos son los trabajos que requieren alimentar al sistema, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, este trabajo más este trabajo son los que ingresan al sistema y son negativos porque yo requiero algo. La idea, recuerden, de las máquinas térmicas es que se produzca trabajo a partir de calor que es ingresado por un foco caliente, una fuente térmica. Entonces, acá como es necesario que ingrese trabajo, entonces lo vamos a tomar siempre como negativo, ¿ya? Con respecto al calor, siempre que el calor ingresa al sistema, como es en el caso de la caldera, ese va a ser un Q sub H que va a ser positivo. En este caso, Q4,1 es igual a QH y es positivo. Este es el sistema. Si ingresa, si se cede al sistema calor, ese calor va a ser el que ingresa por acá. Si se alimenta calor a la máquina térmica, va a ser el de acá. Si yo digo, se libera calor, o cede calor, o se genera calor por la máquina, ese es el calor Q sub L, que corresponde al Q2,3, que es un valor negativo. Fíjate,
En el ejercicio dice, si se expulsan 40 kilogramos de calor desde el sistema, o sea, este es mi sistema, el sistema que está dentro de la máquina, que funciona con aire, y dice que si se expulsan 40, entonces estos 40 corresponden al Q2-3, que es igual a QL, y eso es igual a menos 40. Y además el volumen, al comienzo del proceso de expansión isotérmica, este es mi proceso de expansión isotérmica y este es mi comienzo. Por lo tanto, eso vale 0,6. El volumen final del proceso de expansión adiabática, este es mi proceso de expansión adiabática y este es mi volumen final, es 1,3. ¿Ya? Entonces, ya tenemos este dato lo habían dado al comienzo también, y tenemos el calor cedido por el sistema. Entonces, ahora tenemos que ver qué cosas conocemos. En el estado 4, hasta el momento no conozco nada. En el estado 1 no conozco nada. En el estado 2, si tú te fijas, conocemos el volumen y conocemos la presión. Por lo tanto, yo podría calcular la temperatura T2 utilizando la ecuación de gas ideal. Y en el estado 3 no conozco nada todavía. Entonces, yo calculo con el estado 2, que conozco la presión y el volumen, y con la ecuación de gas ideal, voy a determinar la temperatura T2. La temperatura T2 me da 362,8. Por lo tanto, T2, como esta es una isoterma, acuérdense que esta es una compresión isotérmica, T2 es igual a T3, es igual a T sub L, que es el recipiente de baja temperatura, y es igual a 362,8 Kelvin. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ya en el estado 3 conozco también la temperatura, ¿ya? Entonces, en el estado 3 conozco solamente la temperatura, por lo tanto, ya no puedo aplicar la ecuación de gas ideal en otro directamente. ¿Qué podremos hacer? Entonces, tenemos que ver de qué información disponemos. En este caso, disponemos de la cantidad de calor que hay entre estos dos. Entonces, si es la cantidad de calor, me tengo que recordar cuál es la ecuación de calor que uso yo acá. Entonces, fíjate, el calor 2,3, que es igual al Q sub L, ¿te acuerdas? La fórmula, el delta U 2,3 valía 0, siempre vale 0 para este proceso y para este proceso, porque son isotérmicos. Por lo tanto, el calor era igual al trabajo y era igual a RTL, logaritmo natural de V3 sobre V2, ¿ya? Entonces, en el estado 2 yo conozco el volumen. Y si tú te fijas, lo único que tengo desconocido de acá es el volumen 3. Por lo tanto, voy a despejar el volumen 3, que me va a dar igual a esto, ¿ya? No te vayas a olvidar del signo negativo, porque si se olvidan de este signo negativo van a tener todo el ejercicio malo. Entonces te queda 1,3 por el exponencial, ¿cierto? De eso. Vemos que estén correctas las unidades, todo se va, el kilojoule con el kilojoule, el kilomol con el kilomol, el kelvin con el kelvin, y el kilogramo con el kilogramo, ¿ya? Por lo tanto, este exponencial siempre nos tiene que quedar adimensionado. Y de ahí despejo el volumen 3, que es 0,885, ¿ya? Entonces, fíjense, ya estamos más contentos, porque en el estado 3 conocemos el volumen y la temperatura. Por lo tanto, ahora tú puedes aplicar la ecuación de gas ideal, no tienes otra forma de hacerlo más que aplicar la ecuación de gas ideal, no puedes aplicar a un proceso politrópico, ¿ya? Porque acá no conoces nada, o sea, tienes, bueno, igual podrías a lo mejor aplicar el proceso politrópico, ¿verdad? Que acá conoces el volumen 4, ¿ya? Pero acá en el estado 3, nosotros vamos a calcular la presión 3. Calculo la presión 3, RT dividido por el volumen, ¿ya? Y por lo tanto, despejamos, de nuevo, no sé, estos me han salido en todos lados, vamos a sacar a este joven que no tiene nada que hacer acá, no es necesario, y obtenemos entonces el valor de la presión 3. ¿Ya? Bien, seguimos más adelante. Ahora vamos a trabajar con el proceso 3,4. Acá nosotros sabemos que en el estado 4 conozco el volumen. Siempre tengo que conocer al menos un valor de alguno de estos para poder determinar el resto por un proceso politrópico, ¿ya? Entonces tengo una compresión adiabática, sé que acá hay un gas ideal, por lo tanto aplicamos procesos politrópicos en este, ¿ya? Calculamos el valor de K, igual que recién, con esta tabla, que ustedes la tienen, calculan el K, que es 1,4.
Entonces vemos en el estado 3, en el proceso 3-4, conozco el volumen 4 y el estado 3 lo conozco entero, aplico esta ecuación entre el estado 3 y el 4, en el estado 4 no conozco ni la temperatura ni la presión, por lo tanto no podría aplicar esta ecuación. En este conozco el volumen 4 y conozco el estado 3 entero, también los valores de K, por lo tanto esta sí la podría usar para calcular el P4. Y en esta ecuación solamente tengo como incógnita la temperatura 4, por lo tanto también la puedo aplicar y determinar T4. Bueno, yo apliqué esta, despejo P4, acá no hay que elevar a ningún exponente, porque es el P4 el que quiero determinar, y obtengo que la presión vale 202,5, si es que no me he equivocado en la calculadora. Cuando ustedes lo rehagan, si hay algún error me avisan, ¿ya? Entonces, acá yo pongo el valor, ya tengo la presión, tengo el volumen, entonces esta temperatura la puedo determinar, ya sea por ecuación de proceso politrópico o aplicando gas ideal al estado 4. ¿Ya? Yo lo hice aplicando gas ideal y obtuve que la temperatura 4 era igual a 423,8 Kelvin. Entonces, ya el estado 2, el 3 y el 4 lo tenemos completamente definido y me falta solamente en el estado 1. ¿Conozco algo del estado 1? Sí. Conozco la temperatura 4, por lo tanto conozco la temperatura T1. ¿Ya? Al conocer la temperatura T1, puedo aplicar proceso politrópico donde esté involucrada la temperatura T1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Tenemos esta ecuación, esta y esta, y vemos que esta no la podemos aplicar, por eso les pinto rojo ahí, porque tengo dos incógnitas. Recuerda que en el estado 1 solo conocen la temperatura T1, por lo tanto puedo aplicar esta y esta que tienen una sola incógnita. Si aplico esta, van a determinar la presión 1, y si aplico esta, el volumen 1. Entonces, apliqué esta por nada, solamente porque quise, ustedes podrían haber aplicado la otra, y obtuve que el volumen 1 es 0,881. ¿Ya? Entonces, ahora determino la presión 1. Para la presión 1, ustedes, vamos a ver, esto lo vamos a correr un poquito, para que les quede claro ahí. ¿Ya? Entonces, acá, ustedes aplican esta ecuación, la otra del proceso politrópico, que era la que habían tenido acá. Esta la pueden aplicar ahora. ¿Por qué? Porque con esto determiné el volumen. Al determinar el volumen con esta, este me pasa amarillo, ¿ven? Y puedo despejar la presión. Eso fue lo que hice. Entonces ahora obtuve la presión, y la presión me da 137,9 kilopascal. ¿Ya? Acá despejas, acá hay un error, despejas P1, vamos a arreglar esto al tiro. Ya, chicos, entonces despejamos P1, ¿cierto? Y acá, entonces ya tenemos el valor de la presión 1, déjame verificarlo, que es 137,9, tenemos el valor del volumen y ya tenemos completamente definido. Entonces ahora vamos a asegurarnos que esté todo correcto. Fíjate, acá está correcto, tenemos de 0,6 a 0,885. Fíjate, acá hay una inconsistencia porque este valor es menor que este, por lo tanto tengo que rehacer el gráfico. En las presiones estamos súper bien. Entonces la idea es que este lo cambio con S de posición, y me queda, si tú te fijas, el 1,0881, y acá me queda ordenado. ¿Ves? Hay niños que se equivocan, por ejemplo, me hacen esta forma de gráfico. Esta forma de gráfico está incorrecta, porque fíjate, de este estado a este estado, se supone que acá hay una expansión. En la expansión siempre hay un aumento de volumen y una disminución de la presión. Aquí tienes un aumento de volumen y disminución de la presión, pero acá tienes un aumento de volumen también, pero tienes un aumento de presión. Por lo tanto, eso está incorrecto, ¿ya? Si te fijas, acá en esta expansión, aumento de volumen, disminución de presión. Acá hay una disminución de presión y disminución de volumen. Está incorrecto, ¿te das cuenta? Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan los gráficos, porque si hacen eso, van a tener 0 puntaje. Entonces, acá tenemos expansión, expansión, compresión y compresión. Y ya tenemos todo ordenadito, y por lo tanto, este es el diagrama PV para que ustedes obtengan el puntaje. Caso contrario, no van a obtener puntaje. Ahora calculamos el trabajo, el calor, y hacemos tal como habíamos estado trabajando, ¿ya? El trabajo 4,1, ponemos los valores correspondientes, el delta U 4,1 vale 0, aplicamos la ecuación, y ponemos el resultado del trabajo y del calor. Recordar que en la expansión
isotérmica, el delta U vale 0 y por lo tanto el calor es igual al trabajo. Después nos vamos al proceso 1-2 que corresponde a la expansión adiabática de la turbina, aplicamos, obtenemos entonces que el trabajo 1-2 es 43,7 y el calor 2 es 0 porque es adiabático. ¿Ya? Después obtenemos nosotros los otros resultados, el trabajo 2-3, y obtenemos entonces que vale menos 40, ¿ya? Si tú te fijas, con esto la conversión de unidades, y obtenemos esto. Después el calor 2-3 en menos 40, igual al trabajo. Ponemos los resultados y nos pasamos al último proceso, y acá el trabajo 3-4 en menos 43,7, aplicamos la fórmula, y el calor 3-4 es igual a 0. Y ponemos los resultados. Y después calculamos los resultados de los procesos, sumamos todo esto, y si tú te fijas, acá al sumar, bueno, estos dos se van, y te queda 46,67 menos 40, que te da 6,67. Este es el trabajo de un ciclo. Y acá tienes el calor de un ciclo que debe darte igual. Yo les demostré en clase que el calor menos el trabajo del ciclo es igual a delta U del ciclo. Por lo tanto, el delta U del ciclo, fíjate, es igual al delta 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Después despejamos, U2 menos U1, más U3 menos U2, más U4 menos U3, más U1 menos U4, se van los valores y te queda que el delta U del ciclo vale 0. Como este vale 0, el calor del ciclo tiene que ser igual al trabajo del ciclo. Si te salen distintos es porque hay un error. Lo otro importante, si yo te preguntara en la prueba, dígame el trabajo de 3 ciclos, el trabajo de 3 ciclos corresponde a 3 multiplicado por este trabajo de un ciclo. Si yo te preguntara el calor de 3 ciclos, también tendrían que multiplicar por 3 este valor, ¿ok? Bien, entonces acá tenemos nuestros resultados, ¿verdad? Tenemos todo nuestro diagrama PV, y calculé la eficiencia del ciclo. Si yo preguntara por la eficiencia de 3 ciclos, es el mismo valor de esta eficiencia que ustedes obtuvieron. No vayan a multiplicar por 3, porque no porque yo haga 3 veces lo mismo, voy a obtener el triple de eficiencia. Ese multiplicado por n ciclo se multiplica solamente para el trabajo y para el calor. No se multiplica jamás para la eficiencia. La eficiencia siempre es la misma. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a practicar ahora otras cosas que salieron en la prueba, o que podían salir. Por ejemplo, vamos a ejercitar. El proceso 1-2, si yo dijera, corresponde a la compresión adiabática, ¿cierto? Nosotros sabemos que esta es la compresión adiabática, por lo tanto es 1, 2, 3, 4. Si yo digo una máquina de Carnot opera con monóxido de carbono, el monóxido de carbono lo pongo al medio, entre 2 zonas, una de baja presión a 50 y otra alta presión de 150. Recordar que esta siempre es la baja presión, esta es la alta presión. Esta es la baja temperatura, esta es la alta temperatura. Este es alto volumen, este es el bajo volumen. ¿Ok? Después, el proceso 1-2 corresponde a la expansión adiabática, una máquina opera con CO, y si dijera, la razón de presiones del proceso de expansión adiabática es 0,3, primero tengo que ubicar cuál es el proceso de expansión adiabática. Ese proceso de expansión adiabática es de 3 a 4, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que decir acá? Podría ser P4 dividido por 3 o P3 dividido por P4 es 0,3. Como 0,3 es un valor menor que 1, tengo que poner en el numerador el valor menor. En este caso, la presión 4 es menor que la presión 3. Por lo tanto, sería P4 dividido por P3 es igual a 0,3. ¿Ok? Si dijera el calor desechado por la máquina es 100, esta es la máquina, y el calor cedido, rechazado, desechado, etcétera, o generado por la máquina, siempre va a corresponder al calor 4,1 y corresponde al Q sub L, que es igual a menos 100. Ahora si digo el trabajo ingresado a la máquina es 800, recuerden que el trabajo ingresa solamente en los procesos de compresión. Por lo tanto, debiera ser trabajo 4,1 más trabajo 1,2 es igual a menos 800. ¿Ya? Si dijera el trabajo generado por la máquina es 600, quien genera es la caldera y la turbina. Por lo tanto, sería trabajo 2,3 más trabajo 3,4 es 600.
Y si dijera el calor absorbido por la máquina es 500, esta es la máquina que absorbe calor. Por lo tanto, tendría que decir Q23 es igual a QH y es igual a 500. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos los resultados. Bien, chicos, por favor, cualquier consulta que tengan, me la preguntan, me envían un WhatsApp o por correo electrónico. Estudien, por favor, la prueba se acerca y que estén muy bien, igual que su familia. Adiós.